Hola, buenos días. Bienvenidos a Explorando Hechos, el capítulo 2, tercera parte, inicio de la iglesia. Recuerden que estamos usando como un libro complementario el libro que se llama Exploremos Hechos. Estamos bajo los resultados de el cumplimiento de la promesa y el cumplimiento de la profecía de Joel, y estamos viendo la conversión de los 3,000. La conversión de los 3,000 en ese día de Pentecostés, después de la predicación del apóstol Pedro, que valientemente se pone de pie entre de los 12, se dirige a la multitud que se había acercado por haber escuchado el ruido del estruendo como si fuera de un viento, inicia con una obra del Espíritu Santo, una convicción que trae el Espíritu Santo a la multitud, de tal manera que se compungieron de corazón. Eso es Dios, el Espíritu Santo, obrando en ellos a través de la palabra predicada. La semana pasada estábamos viendo que cuando ellos dijeron, ¿qué hacemos? Pedro respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es una referencia al bautismo en agua. Y habíamos hecho la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo que nos pidió Jesucristo hacer a las naciones cuando dijo en Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, conocida como la fórmula bautismal trinitaria? Entonces, aquí están usando nada más el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿hay alguna diferencia? ¿Fueron desobedientes Pedro aquí y después en las otras ocasiones cuando esta fórmula te bautizo en el nombre de Jesús es utilizada prácticamente en todo el libro de Hechos? Habíamos notado la semana pasada que no. El nombre de Jesús es el nombre, sobre todo nombre, en el cual encontramos salvación. Entonces, obviamente, se identificaron y podríamos decir que esta es una fórmula resumida o breve de la fórmula de la Trinidad, porque Jesús es Dios. Entonces, es válido tanto el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el bautismo en Jesús, pero usamos nosotros la fórmula de 28, Mateo 28, versículo 19, porque a partir realmente del final del primer siglo, de acuerdo a un documento llamado el Didache, esa fue la instrucción que se giraba a todas las iglesias, pero al mismo tiempo reconociendo a aquellos que habían sido bautizados en el nombre de Jesús como un bautismo legítimo. Lo importante al bautizar aquí en el nombre de Jesús, o en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero especialmente en el nombre de Jesús, es que no estamos tratando de evitar la Trinidad, como algunos grupos lo hacen, o sea, nieguen la Trinidad, y también que estamos muy claros en el significado de lo que es el bautismo en agua, que viene siendo una confesión pública de fe en Cristo Jesús. Una es una abreviación y otra es la fórmula completa. Ahora, después de ahí dice, para perdón de los pecados, arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y esto ha causado un poquito de confusión a través del tiempo. Pareciera ser, si se leyera así directamente, sin ninguna otra referencia o contexto general de la Biblia, que el bautismo en agua perdona el pecado. Arrepiéntase, cambie de dirección, crean bautizos de agua y recibirán el perdón del pecado. Más bien están reconociendo que sus pecados han sido perdonados. Esa es la claridad del resto del Nuevo Testamento, que es la manera que nosotros entendemos la Biblia, que no se contradice. Por lo tanto, un versículo que parece estar diciendo una cosa, lo tenemos que comparar con el resto del Nuevo Testamento para ver lo que está diciendo. El bautismo en agua no salva, no perdona el pecado. Ninguna obra humana, ningún rito humano borra el pecado, ningún rito religioso. Solo Jesús hace posible el perdón del pecado. El mismo libro de Hechos, en capítulo 4, versículo 12, lo dice claramente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Ahí lo aclara perfectamente bien, no menciona el bautismo en agua
para nada. Más bien, como dije, es una confesión de algo que ya ha sucedido. Al haber creído, mis pecados fueron perdonados o lavados en la sangre de Jesús. Y así entendían los judíos el bautismo cuando lo hacían con sus discípulos. Era una confesión de fe, era un rito que ellos usaban con los gentiles que se convertían prosélitos o convertidos al judaísmo en los bautisterios que encontraron en las sinagogas, y los hombres también se circuncidaban en algunas ocasiones. Dice Marcos el capítulo 2, versículo 5, algo muy claro. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, el que descendió a través de un hoyo que hicieron en el techo: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y algunos de los maestros de la religiosa que estaban ahí presentes viendo este milagro, pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Y concluyeron lo siguiente: porque solo Dios puede perdonar el pecado. Ellos ya tenían el bautismo. Sabían que el bautismo en agua para un prosélito no lo salvaba. Era la fe. Era una confesión de fe, el bautismo en agua en las sinagogas para los prosélitos, y lo mismo es para los creyentes en Cristo Jesús. ¿Queda esto claro? Bueno, el ladrón al lado de Jesús se bajó de la cruz para bautizarse. No, y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tal el eunuco etíope? En Hechos 8:36. Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo, y fue bautizado. O sea, primero vino la fe, el perdón del pecado, después el bautismo para manifestar públicamente. Lucas, el autor, no se va a contradecir. No solamente tenían que arrepentirse, creer y bautizarse en agua, ambos mandatos, sino a consecuencia, no mandato, a consecuencia de estas dos acciones, el creer, arrepentirse y también el bautizarse en agua, recibirían como consecuencia de la fe y el bautismo como confesión de la fe, el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, concluye Pedro en el versículo 39 de Hechos 2, es la promesa, y para vuestros hijos, los judíos, y para todos los que están lejos, los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y curiosamente, aquí no se menciona lenguas como evidencia. ¿Cuál debe ser el patrón que usamos hoy en día en cuestión al bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y la fe? Déjame mencionar algunas secuencias históricas de cómo fue la fe, el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu. Vamos a tomar los discípulos de Jesús. Primero fueron bautizados en el bautismo de Juan de arrepentimiento. Hechos 19:4 dice, el bautismo de arrepentimiento. Segundo, creyeron en Jesús, porque primero eran discípulos de Juan y después fueron discípulos de Jesús y le siguieron por 3 años y medio. Tercero, 3 años y medio después, en Hechos 2, fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas o lenguas. Vamos a pensar en los 3,000 de este mismo capítulo de Hechos, el capítulo 2. Primero creyeron, después recibieron, de acuerdo a Hechos del capítulo 2, versículos 38 y 39, la promesa del Espíritu, que es el bautismo en el Espíritu, y tercero, se bautizaron en agua. Bueno, no se mencionan lenguas en este caso. Es un argumento de silencio que puede ir de 2 direcciones, pero no se mencionaron. Los samaritanos del capítulo 8 de Hechos 8, primero creyeron, después fueron bautizados en agua y después recibieron la promesa del Espíritu Santo porque fueron para comprobar que esto era cierto. Pedro allá para comprobar que esa experiencia de los samaritanos también era la misma experiencia de fe que ellos habían tenido. Y aquí no se mencionan lenguas, se pudiera haber mencionado. Tenemos el apóstol Pablo en Hechos, el capítulo 9. Primero cree, es lleno del Espíritu Santo y después es bautizado en agua. Tampoco en este momento no se mencionan idiomas o lenguas, aunque Pablo en 1 Corintios 14 dice que yo hablo mucho en idiomas o lenguas. Y sí,
él probablemente, a lo menos en forma ya adquirida antes de la fe en Jesús, antes de su conversión. En Hechos, el capítulo 9, ya él hablaba arameo, el idioma de los judíos, a lo menos leía y escribía hebreo, porque se estudiaban las escrituras en hebreo, fueron escritas principalmente en hebreo. Hablaba probablemente latín, el idioma político, porque él era ciudadano romano, y obviamente hablaba en griego porque se escribió el Nuevo Testamento en el griego koiné, que significa la lengua común, que era la lengua comercial de alrededor de todo el mar Mediterráneo, que era la descendencia cultural de las conquistas de Alejandro Magno. Tenemos también la conversión de Cornelio, el centurión, que era un hombre piadoso y temeroso, no era prosélito todavía, no se había convertido en un judío. Después de ser temeroso, creyeron por las palabras de Pedro, quien fue enviado por el Señor. En un sueño a él y también un sueño a Pedro, él envió personas a Jopa para recoger a Pedro. Pedro fue a su casa, Pedro habló, les dio palabras de salvación y creyeron, recibieron la promesa del Espíritu Santo. En este caso, sí hubo la misma experiencia que Hechos en el sentido de lenguas, no de lenguas como si fueran de fuego o tampoco el ruido como un estruendo, pero sí idiomas, y hubo la misma experiencia que el mismo Pedro relata cuando regresa a Jerusalén en Hechos 11. Y quinto, después fueron bautizados en agua, en Hechos 10. Por último, la conversión de los discípulos de Juan, primero creyeron y fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento de Juan, en Hechos capítulo 19. Segundo, fueron bautizados en agua. Tercero, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Cuarto, en este caso también, la tercera ocasión, las únicas tres que se mencionan en Hechos, hablaron en lenguas como Hechos 2, Hechos 10. En total, en tres casos sí hubo lenguas o idiomas. En Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19. Y en tres casos que se mencionan específicamente, la conversión de los 3,000, también los samaritanos, Pablo, el eunuco también, no se mencionan lengua. 4 veces fueron conversiones y no se menciona lengua, ni en tampoco de las otras descripciones de los que se fueron añadiendo a la iglesia. ¿Qué patrón se debe de usar entonces? Recuerden, Hechos es un libro histórico, no es un libro que pretende ser una explicación teológica de todo. Para explicaciones teológicas tenemos las epístolas de Pablo y las epístolas generales, que son más bien para explicar. Este es para narrar lo que sucedió. También explica, es un libro teológico, pero principalmente es un libro histórico y práctico para la iglesia. En 1 Corintios 12:13 se nos da la explicación teológica del bautismo del Espíritu Santo, que es al creer, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ya no con nosotros, en nosotros, y hace de nuestros cuerpos un templo de su presencia. Y al mismo tiempo nos une los unos con los otros como miembros de un solo cuerpo que se llama la iglesia. El patrón seguro el día de hoy es creer, arrepentirse, creer, bautizarse en agua, ya como confesión de fe de algo que ya ha sucedido, el perdón del pecado y también el bautismo del Espíritu Santo, que es algo que Dios hace para nosotros, en nosotros. Nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, y después seguir creciendo y sirviendo por el resto de nuestras vidas a Cristo. Ese es el patrón de hoy en día para creer, para ser bautizado por el Espíritu Santo y para ser bautizado después en agua. Para mí es curioso la importancia que muchas veces se le da al hablar en lenguas, a este don que en las 2 ocasiones que aparecen listas está en el último lugar de las listas, y es a propósito, creo yo, intencional de Pablo hacerlo, porque primero pone los más importantes y después pone los menos importantes, y él mismo lo dice. Solamente se mencionan en el libro de Hechos en 3 capítulos, 28, el capítulo 12, el capítulo 10, el capítulo 19. Un total de 7 veces se emplea esta palabra, 5 veces en Hechos 2. O sea, 5 veces en Hechos 2, una vez en Hechos 10 y una vez en Hechos, el capítulo 19. Es en el libro de Corintios, prácticamente en donde se explica más, en los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios.
Y ahí se menciona 17 veces la palabra glosalía, lenguas. No se menciona en relación al Espíritu Santo o a sus dones de lenguas en ningún otro libro del Nuevo Testamento. De todos los libros, de 27 libros, solo se mencionan 2, libro de Hechos y Primera de Corintios. Eso nos debe decir que no debemos de darle tanta importancia. Es un don, que sí se menciona, es un hecho que sucedió, pero no debe de ser lo más importante de la vida cristiana o de la vida en la iglesia. Bien, ahora vamos al inicio de la iglesia en Jerusalén. Hechos 2:40 al 41 y después el versículo 47. Y dice aquí, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba en Hechos 2:40, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera pregunta que viene a mi mente es, ¿dónde habrán bautizado a tantas personas? 3,000. El historiador romano Tácito estimaba que en Jerusalén en los días de Jesús tenía una población de 600,000 personas. Muchos consideran eso un poquito exagerado, pero y calcula más bien alrededor de 100,000, que también es una ciudad enorme en aquellos días. El mismo historiador judío Josefo escribe en sus recuentos históricos que a lo menos habían 6,000 fariseos en la ciudad de Jerusalén, 4,000 esenios y un grupo menor de lo que son los saduceos, el partido liberal del Sanedrín, concilio gobernante de los judíos. Así que de todo modo era una ciudad grande. Por lo tanto, como una ciudad grande en las montañas sin ningún río cercano, dependían de fuentes de agua, una que se llama Gihón, que estaba ahí al oriente de la ciudad de Jerusalén, era la fuente más importante, prácticamente la única de donde tomaban el agua y el agua cuando llovía. Por lo tanto, tenían muchos pozos o albercas, o se llaman también estanques, alrededor de la ciudad, especialmente para albergar no solamente los judíos que vivían en Jerusalén, sino en las fiestas solemnes, los demás que se añadían, que hacían de la ciudad una población mucho, mucho más grande. Había en esos tiempos muchos estanques, de los más famosos, los que más se mencionan en la escritura, está el estanque de Siloé y el estanque de Betesda. El de Siloé era alimentado por el túnel de Ezequías, que venía desde ese manantial, Gihón, y llegaba hasta el estanque de Siloé, que se menciona en Juan el capítulo 9. El estanque de Betsabé se menciona particularmente en Juan el capítulo 5, en donde el paralítico enfermo por 38 años o 40 años fue sanado por Jesucristo. En Juan 9 es cuando es sanado el ciego de nacimiento. Entonces, ahí se encontraba el Siloé, bastante lejos, pero lo que es Betesda, que estaba prácticamente afuera del atrio del templo, un poquito más allá de la fortaleza romana que estaba al lado del templo, ahí era un estanque bastante grande. Yo me acuerdo cuando fui yo a Jerusalén y me tocó visitar ese estanque de Israel, que fue una hermosa experiencia que tuve en aquel tiempo. Por eso había suficiente agua para poder bautizar a 3,000. En cualquiera de esos, pero especialmente el más cercano de Betesda. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿añadidos a qué? Habían 120, de acuerdo a Hechos, el capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Dice ahí en versículo 15 que eran como 120 reunidos. Entonces se unieron a esos 120, por lo mínimo, estos 3,000. Ahí. El Señor en el versículo 47 del capítulo 2 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Añadía qué?
a este grupo. Y aunque la palabra iglesia aparece aquí, en sus Biblias, en la Reina Valera, no aparece en el texto original. La palabra eclesía, más bien es un entendimiento. Aparece primero en Mateo 16, 18, después en Mateo capítulo 19 y después aquí en Hechos 2, pero en Hechos 2 no aparece la palabra iglesia. En sus Biblias sí, en español, en Mateo 2 veces y aquí, pero todavía en Hechos no se usa. No es hasta después. El Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban a ser salvos. Cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Los 3,000 al grupo de 120. No es hasta Hechos el capítulo 5, versículo 11, cuando se menciona por primera vez la palabra eclesía, que significa asamblea, congregación, un grupo llamado fuera de, en nuestro entendimiento, fuera del mundo, para estar en Cristo. En Hechos 5:11 que dice, vino gran temor sobre toda la iglesia. Esta es oficialmente la primera vez en el idioma original cuando se usa la palabra iglesia, aunque la iglesia propiamente en cumplimiento de la promesa de Jesucristo y la profecía de Joel, la promesa de Jesucristo que su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y será edificada sobre la roca, y después la promesa del Espíritu Santo, el cumplimiento de la profecía de Joel en Hechos 2, ahí inicia propiamente la iglesia, aunque no se menciona la palabra literalmente. En Hechos 5:11 es la primera vez. Entonces debemos de admirar este gran arranque. Yo no conozco ninguna congregación que de 120 haya crecido a lo menos a 3,120 en un solo día. Es obra del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver las características de esta iglesia ahora en Hechos 2, 42 a 47. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí nos dice que era una iglesia perseverante, era una iglesia con enseñanza continua, regular, profunda de los apóstoles, sana doctrina. Era una iglesia con una buena comunión entre ellos. Era una iglesia que practicaba las ordenanzas. Apenas fueron bautizados los 3,000 y después dice que perseveraban en el partimiento del pan, que es la mesa del Señor, que apenas celebramos. Y también era una iglesia de oración. Se describen estas características en Hechos 2, 43 al 47. Y dice Hechos 2, 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Debido a su inicio, sus características y su ministerio, era una iglesia que impactaba. En este caso, la primera parte del versículo 42, infundía temor o respeto sano hacia Dios en todos. No necesariamente salvación en todos, como vamos a ver, pero sí respeto, temor reverente de parte de aquellos hacia Dios. La segunda parte del versículo 42, y muchas maravillas y señales eran hechas por los, ahora noten bien, apóstoles, no por todos los demás. Todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, todos se bautizaron en agua, pero no todos obraban milagros como lo hicieron los apóstoles. Posteriormente, en otro libro del Nuevo Testamento, se describe como las señales de apóstol, que siguieron principalmente a esos 12, posiblemente incluyendo a Matías ahora, y también el apóstol Pablo, que era el apóstol encomendado por Jesús a los gentiles. Era una iglesia que impactaba también por los milagros, que en este caso, como señal de los apóstoles, respaldaba, daba autenticidad al mensajero y también al mensaje de salvación en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo y el poder de la resurrección. Dice ahí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, versículo 44. Y vendían, versículo 45, sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era una comunidad llena de amor, los unos para con los otros, unidas por el Espíritu Santo, pero unidas
en Cristo Jesús como miembros de un solo cuerpo. Y tanto era el amor que trataban de cuidarse mutuamente. Los que tenían mayor bendición económica o material compartían con aquellos que tenían menor bendición económica y material para que no faltara lo necesario, no los lujos, no lo que querían, lo necesario entre ellos. Era una iglesia que practicaba la generosidad. Como siempre he dicho, somos bendecidos para bendecir, y practicaban esto en una manera maravillosa. Se desprendían así sin egoísmo y orgullo de lo que Dios les había dado si alguien más necesitaba de lo que ellos tenían en abundancia. Aparentemente también pasaban mucho tiempo juntos haciendo todas esas cosas. Había organización entre ellos, como sabemos en Hechos, el capítulo 6, reconociendo las necesidades, porque ya era un grupo bastante grande, 3,120 para empezar el primer día o terminando el primer día de Pentecostés. Entonces tenían que tener cierta organización para ver quién tenía necesidad, identificar que era una necesidad legítima. Se impartía la información, no había internet en aquellos días, tenían que repartir la información, y aquellos que tenían la bendición de salvación en su corazón y tenían abundancia en cosas materiales, vendían sus propiedades, vendían sus cosas para poder ayudar a los demás. Algunos vendían todo, algunos vendían una parte. Era decisión de ellos, no imposición de la iglesia o obligación de parte de nadie. Salía de su corazón, eran dadores alegres. También el versículo 46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Habían 3 horas de oración: 9, 12 y 3 de la tarde. Primera, segunda y tercera hora. En el capítulo 3, versículo 1 dice Pedro y Juan subieron al templo en la hora de la oración, la hora sexta, que era las 3 de la tarde. Así que ya vimos esta expresión anteriormente en Hechos del capítulo 2, versículo 1, y también en Hechos del capítulo 1, que cuando se dice perseveraban unánimes juntos, se está hablando pues, particularmente de estaban juntos no solamente en convivio, pero especialmente en oración. Entonces, la iglesia de Jerusalén era una iglesia de oración, en el templo como también en las casas. En Hechos del capítulo 1 y al principio capítulo 2 era en las casas cuando estaban orando. En Hechos del capítulo 3, versículo 1, en el templo. Entonces era una iglesia de oración diaria entre ellos. Versículo 46 dice: partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Celebraban lo que se llama una fiesta ágape, una fiesta de amor, que todavía se describe también en 1 Corintios el capítulo 11. Era la costumbre en la iglesia en Jerusalén y posterior también en otras congregaciones en el Nuevo Testamento. Se reunían, obviamente no los 3,000 para comer juntos en el pórtico de Salomón en el templo, en el atrio, sino en casas. Dice, partiendo el pan en las casas, para celebrar esa fiesta ágape, esa fiesta de amor, terminando o culminando con una celebración de la mesa del Señor, utilizando los elementos de pan y el jugo de la vid para recordar la muerte del Señor hasta que Él regrese por nosotros. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y probablemente yo me imagino que era de traje. O sea, no contrataba a una empresa para traer la comida. Cada uno traía lo que había en casa y compartían los unos con los otros, como nosotros cuando la iglesia estaba en sus inicios, no éramos tantos y celebramos taquizas juntos. Todos traíamos los elementos de comida, tacos, arroz y todo lo demás. Ay, qué rico, ya me da hambre otra vez. Muy bonitos días y tiempos de muy bonita comunión los unos con los otros. La fiesta ágape es conocido hoy en día como una fiesta comunitaria compartida por los cristianos. Todavía hay esa práctica en algunas congregaciones. Originó en la iglesia primitiva. Probablemente entre la última parte del siglo I y el año 250, los dos empezaron a ser por separado. No sabemos cuánto, pero sí sabemos que eventualmente se separó la fiesta ágape de la celebración de la mesa del Señor. Pero al principio muchas veces se celebraba juntos y frecuente. Por lo tanto, en los tiempos modernos, la fiesta ágape se refiere a una comida cristiana distinta a la cena del Señor.
Mayormente así se usa hoy en día. ¿Y qué es lo que busca? Esta fiesta busca fortalecer los vínculos entre los hermanos en la fe, entre los miembros del cuerpo de Cristo, para disfrutar de armonía, buena voluntad y simpatía entre ellos, así como también arreglar, resolver situaciones, conflictos y tensiones para amarse bien los unos a los otros. La práctica de la fiesta ágape también se menciona en Judas 12, en donde dice, estos individuos son un peligro oculto, hablando de una amenaza, sin ningún respeto convierte en parrandas las fiestas de amor fraternal, la fiesta ágape que ustedes celebran. Lo mismo que sucedió también en 1 Corintios 15, que por eso es una razón por la cual Pablo escribe 1 Corintios, para regularizar, para ordenar lo que estaba desordenado, entre ellos la celebración de la fiesta ágape y la mesa del Señor, porque algunos inclusive no solamente no se respetaban los unos a los otros en esperar sus turnos, sino algunos hasta se emborrachaban tristemente. Entonces se menciona aquí en Hechos 2, 1 Corintios 11 y también en Judas 12 la fiesta ágape. También hay una referencia, ya lo mencioné, en 1 Corintios el capítulo 11 a esta fiesta. Por último, en Hechos 2, 47 dice, alabando a Dios. Era una iglesia de alabanza, que era una expresión de gratitud para con Dios, en donde uno hablaba bien acerca de Dios, bendecía el nombre de Dios, una expresión de gozo y alegría por lo que Dios había hecho en ellos, y a través de ellos alababan a Dios. Posiblemente era en canto, pero a lo menos en palabra sí alababan a Dios. Nosotros muchas veces pensamos que alabanza solamente es cantar, que adoración solamente es cantar. No se limita a cantar. El cantar es una expresión musical. Desde los salmos tenemos esa tradición, desde el templo de Salomón, inclusive desde el tabernáculo en la ciudad de Jerusalén, cuando el rey David trajo lo que es el Arca del Pacto a la ciudad de Jerusalén. Entonces es una rica tradición de cantar, alabanza y adoración, pero no estamos limitados a ellos. Como eran judíos creyentes en Jesús como su Mesías, sus cantos, si cantaban, hubieran sido los cantos familiares de su cultura, que eran los salmos. Los salmos era el himnario para los judíos en aquellos días. Hechos 2:47, parte de ese último versículo, tenían favor con todo el pueblo. Eso es, la iglesia gozaba de una muy buena reputación en la comunidad de Jerusalén por las características de la iglesia, la comunión que tenían, el ministerio que tenía la iglesia, por los milagros, etcétera. Gozaban de una muy buena reputación, aún entre aquellos que no creían en Jesús como el Mesías. No solamente los que se convertían, los que se añadían a la iglesia, que representaban una minoría a comparación de toda la población en aquellos días alrededor de la fiesta de Pentecostés, los miles de miles que vivían en Jerusalén y quizás los miles que vinieron a celebrar las fiestas. Sin embargo, en este libro, capítulo 2 de Hechos, todavía no inicia la persecución, porque los judíos consideraban que estos, de Hechos el capítulo 2, aunque eran seguidores de Jesús y se añadieron a los seguidores de Jesús, se añadieron a esa comunidad, a esa asamblea, a esa congregación o a esa iglesia, todavía la comunidad de los judíos en Jerusalén los consideraban como judíos, como los del camino, los seguidores de Jesús. Pero no pasaría mucho tiempo para que iniciara la persecución. Muy poco después de Hechos 2 inicia una persecución, no a toda la iglesia, pero sí a sus líderes más visibles, si no fueron los más importantes entre ellos, los más visibles que se mencionan ahí. Tenemos una pequeña cápsula de la persecución venidera en los que se burlaron de aquellos que empezaron a hablar en otros idiomas para poder comunicar las maravillas de Dios a esas 15 lenguas, etnias, idiomas, culturas que estaban presentes en el día de Pentecostés. Y por último, versículo 47, y el Señor añadía
cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Era una iglesia creciente, una iglesia de gran impacto. Muchas de estas características que se mencionan aquí de Hechos 2, versículo 42 al 47, las vamos a ver reflejadas en el resto del libro, pero especialmente en Hechos 3, versículo 1 a Hechos 8, versículo 40, cuando todavía la iglesia se concentra principalmente en la ciudad de Jerusalén. Al final de este capítulo, por fin llegamos al final de Hechos, el capítulo 2, podríamos decir bien que quedó bien establecida la iglesia de Jesucristo, con un buen número de personas, no unos cuantos, ya eran miles, con una cierta organización y estructura, porque se cuidaban entre sí, que indica esto, con ciertas características ya de lo que vendría siendo las características de la iglesia en todo el mundo. Una de ellas, por ejemplo, la generosidad fue una de las características que se practicó aún entre aquellos que no tenían mucho, cuando habían necesidades en otras partes del mundo entre sus hermanos en la fe, en otras congregaciones. Por ejemplo, cuando hubo hambre en Jerusalén, las iglesias pobres de Macedonia, de esa región de hoy en día de Grecia, aún en su pobreza, fueron generosos y enviaron una ofrenda para ayudarles en ese aspecto a sus hermanos en Cristo en la ciudad de Jerusalén, a través de las manos de Pablo y Bernabé. Entonces, empezó ahora la iglesia a cumplir con su misión que recibió en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, que me seréis mis testigos cuando reciben poder en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. La primera parte de esa misión se cumple en la ciudad de Jerusalén y empieza a cumplirse con la predicación del apóstol Pedro, cuando se levanta en medio de los 11 y empieza a dar un mensaje poderoso a las multitudes que se acercaron por el ruido como si fuera de viento. Y empezó a predicarles y hubo una gran respuesta. No todos creyeron, pero de la multitud, 3,000 respondieron positivamente en arrepentimiento y en fe y fueron añadidos a los 120 que ya estaban. Había más creyentes, pero a lo menos en Hechos 1 se mencionan los 120. Por ejemplo, Cristo en 1 Corintios capítulo 15 aparece a una multitud de 500. Entonces había más discípulos, pero pienso que por el contexto de Hechos del capítulo 1, los 3,000 se añadieron a los 120 para hacer un total aproximado de 3,120. O sea, una iglesia se formó en un solo día por el cumplimiento de la promesa del Espíritu que había dado Juan el Bautista, que había dado Jesucristo en cumplimiento de la profecía de Joel. Y por fin, lo que había dicho Jesucristo a Pedro, ahí en Mateo el capítulo 16, versículo 18, donde sí se menciona la palabra eclesía, que se traduce iglesia, asamblea, congregación, aquellos llamados fuera del mundo, para congregarse juntos en el nombre de Jesús en un solo mismo cuerpo, cuando dijo Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta confesión de fe, sobre la piedra angular que es Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se demostró ampliamente aquí y se cumplió en Hechos el capítulo 12, cuando el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, primero a los judíos y después a los gentiles, por la obra y el ministerio del Espíritu Santo en los 3,000 a través de la predicación de Pedro, la palabra que penetra como una espada, por eso se compungieron a lo más profundo del ser, resultó en la conversión de 3,000 personas que se añadieron a ese grupo del 120 que ahora se llamará de ahora en adelante, hasta que Jesucristo venga por nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo, la familia de Dios. Tú y yo, unidos en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo espíritu, en un solo cuerpo,
compuesto por judíos, casi exclusivamente ahora en Hechos 2, y como vamos a ver en Hechos 8 y después Hechos 10 en adelante, también por los que no eran judíos, los que se llaman en las Escrituras, en la Reina Valera, los gentiles. Entonces, así terminamos Hechos, el capítulo 2, el inicio de la iglesia. Y quería yo tomar bastante tiempo en dar una introducción al libro y concentrarme en el capítulo 1, que es el principio de la iglesia, el fundamento de la iglesia, perdón, y el capítulo 2, que es el inicio de la iglesia, para poner unas bases fuertes para entender el resto del libro. Y así estamos aquí entonces concluyendo por fin la tercera parte de Hechos, el capítulo 2. La próxima semana voy a poner las fotos de donde eran los bautisterios para que vean cómo sí es posible que 3,000 personas fueran bautizadas en un mismo día por los apóstoles, y posiblemente, si hubieran sido nada más los apóstoles, algunos calculan que hubiera tomado 6 a 8 horas bautizar a tantas personas. Yo me acuerdo que una vez el pastor Hernán Cortés, que ya es uno de nuestros pastores jubilados, él y yo bautizamos allá en Barsequillo, en el oasis de agua viva, más de 100 personas, él y yo, y tomamos, creo que un poquito más de 2 horas el hacerlo él y yo. 2 personas bautizando 100 personas en 1 hora. Hagan la cuenta de cuántas horas fuera si fueran los 12 apóstoles y quizás ayudado por otros de los discípulos que estaban ahí. Sí es logísticamente posible por el número de apóstoles o discípulos, sí es logísticamente posible por las aguas que estaban alrededor. Pudieron haber ido a lo que es el estanque de Bethesda, que está muy cerca, y si ahí no hubieran ido otros, pudieron haber ido otros a lo que sería ahí cercano también, no mucho más lejos, el estanque de Siloé. Habían otros más, o pudieran haber ido al otro lado del valle de Kidrón, al oriente del templo de Jerusalén, a donde está la fuente original de agua cercana a Jerusalén, que es el manantial de Gihón, y ahí también pudieran haber ido bautizados. Así que hay muchos lugares donde podrían haber bautizado, se podrían haber repartido entre todos, así que logísticamente también es posible porque había suficiente agua para hacerlo, y los judíos estaban acostumbrados a los ritos de purificación en el agua. Así que todo esto es posible. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos haciendo lo mejor posible para estar conectado con la iglesia y seguir adelante enseñándoles en la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, para que crezcan en la gracia y conocimiento de Jesucristo y sean mejor servidores. Gracias otra vez. Que tengan muy buen día.